Dicen que la prostitución es el trabajo más viejo del mundo. No sé si será verdad, pero en cualquier caso, miles de años después sigue estando muy cuestionada, y su legalización es un tema que sigue levantando polémica. ¿Qué argumentos esgrimen tanto los que están a favor como los que están en contra? ¿Siempre se ha considerado la prostitución un trabajo degradante? Soy experto en igualdad y te lo explico. Antes de nada, quiero que miremos la prostitución desde una perspectiva histórica, para saber si siempre ha estado mal vista. Lo cierto es que la prostitución ya aparecía en la antigua Mesopotamia, donde era parte de la vida sacerdotal, y hasta viene regulada en algunos aspectos en el Código de Hammurabi, como por ejemplo los derechos a herencia de las prostitutas. Concretamente en Babilonia, según nos cuenta el historiador griego Heródoto, todas las mujeres, sean ricas o pobres, tienen que prostituirse al menos una vez en la vida en el recinto de la diosa Milita, que es su versión de la diosa Afrodita. Allí tenían que ofrecerse a los recién llegados a la ciudad, los cuales pagarían una cantidad simbólica que sería donada en el templo. Un ritual parecido se llevaba a cabo en Siria, en el templo de Astarte, y también en la antigua Chipre, todos con la intención de recaudar dinero para el templo. Es curioso, ¿verdad? Hoy día la religión ataca la prostitución, pero antiguamente era una de sus fuentes de ingresos. Aunque dentro del mundo antiguo me llama especialmente la atención el caso de Sica, una ciudad cercana a Cartago donde las mujeres ofrecían sus servicios sexuales en el templo de Venus, y el dinero que ganaban luego lo empleaban como dote para poder casarse. Y bueno, obviamente también hay que hablar de Grecia, donde el primer burdel fue instaurado en Atenas por Solón, uno de sus 7 sabios. Y como curiosidad, el prosenitismo estaba prohibido, o sea, nadie aparte de la prostituta podía enriquecerse de su trabajo. Posiblemente esto ayuda a que allí en Grecia las prostitutas, conocidas como etairas, lograran enriquecerse y ser mujeres influyentes en la sociedad de su época. Además, en Grecia también era muy común la prostitución masculina, sobre todo de chicos jóvenes. Ya sabéis que por aquel entonces la pederastia no estaba mal vista. Se podría decir que la prostitución era una forma que tenían las mujeres de obtener independencia en una sociedad en la que había un patriarcado real. Y algo parecido ocurría en el Imperio Romano, donde una mujer podía pagar el impuesto de ramera y vivir de la prostitución en lugar de casarse. Con esto no estoy diciendo que la prostitución estuviera bien vista en la antigua Roma, que no lo estaba. Lo que digo es que era una salida que podía tener una mujer en una sociedad que la colocaba a los pies del marido. Y esto de que la prostitución se convierte en una vía de emancipación para las mujeres es algo que se ha ido repitiendo a lo largo de la historia. Se me viene por ejemplo a la cabeza el célebre Moulin Rouge, donde las prostitutas se codeaban con artistas y aristócratas y que fue inmortalizado por Toulouse-Lautrec. Incluso Virginia Despentes, autora de la teoría King Kong, uno de los libros más influyentes del feminismo actual, reconoció haber ejercido la prostitución y haberla encontrado empoderante. Y según cuenta es lo mismo que le transmitían sus compañeras de profesión, mujeres fuertes y luchadoras, muy alejadas del arquetipo de víctimas con el que se dibuja la prostituta desde algunos sectores. Pero entonces, ¿por qué está tan mal vista la prostitución? ¿Por qué ha sido condenada al ostracismo tanto por sectores conservadores como progresistas? Pues por parte de los sectores conservadores, el principal argumento parte de la visión de la propia Iglesia, que ve el sexo fuera del matrimonio como algo impúdico. Por ejemplo, la Biblia, en la primera carta a los Corintios de San Pablo, señala que los fornicadores y los adúlteros están condenados. También lo están los homosexuales y los afeminados, pero ese es otro tema. A lo que vamos es que por eso se considera que la actividad de la prostituta es obscena y debe de prohibirse, penalizando a la prostituta y al proxeneta, y a veces también al cliente. Este modelo se conoce como prohibicionista, es el que se lleva a cabo en países como Sudáfrica, Rusia o Israel, y sus detractores no lo consideran apropiado porque según dicen no acaba con la prostitución, pero sí aboca a las prostitutas a la clandestinidad, empeorando su situación. En cuanto a los sectores progresistas que están en contra de la prostitución, han ido cambiando su perspectiva debido a la fuerte influencia del feminismo y al concepto de patriarcado, que a grosso modo es la idea de que toda mujer es una oprimida por el mero hecho de serlo y el hombre su opresor. Partiendo de este dogma surge el abolicionismo, que es lo que voy a analizar más a fondo en este vídeo. El abolicionismo considera por tanto que toda prostituta es una víctima de un sistema que la ha llevado a prostituirse, y que los únicos criminales serían el cliente y en caso de haberlo también el proxeneta. Esto plantea una situación tan extraña como que si una prostituta está haciendo la calle y un hombre se para a contratar sus servicios, se supone que el crimen lo está cometiendo él, y por tanto es a él a quien van a multar o incluso a meterlo en la cárcel. ¿Os imagináis que se aplicase ese principio al resto de delitos? ¿Que se detuviese al que compra la droga pero no al que la vende? Tendría exactamente la misma lógica. Siempre podríamos decir que el vendedor de droga lo hace porque es una víctima del sistema capitalista, está en una situación económica precaria o alguna excusa similar. Una de las formas que tiene el abolicionismo de victimizar a la trabajadora sexual es pasar a considerar que todo servicio sexual es una violación. Es el mal mayor porque no evita ninguna violación, sino que la reproduce.
pues las mujeres en prostitución son sistemáticamente violadas. Y sé lo que estaréis pensando. ¿Cómo puede haber violación si precisamente se paga a cambio del consentimiento? No puede haber violación si hay consentimiento. Pues es tan sencillo como cambiar la definición de violación, considerando que la violación ya no depende únicamente de la existencia de consentimiento, sino también de la existencia de deseo. Esto es una majadería. Por un lado, porque uno no puede estar seguro jamás de si la otra persona realmente siente deseo. Solo puede saber si está consintiendo o no. Con lo cual se podría considerar violación prácticamente cualquier tipo de acto sexual. Os pongo un ejemplo que todos vais a entender. Imaginaros un chico que tiene relaciones con su pareja. Acaba eyaculando y tras hacerlo se le baja la libido. Si por él fuera, sería darse una ducha y luego a la camita. Pero su chica, que aún no ha terminado, le pide sexo oral. Si este chico accede por hacerle un favor y no porque lo desee, según los abolicionistas acaba de ser violado por su pareja. ¿Entendéis ya por qué tiene que ser el consentimiento y no el deseo lo que determine que estamos ante una violación? Los abolicionistas insisten en que no consideran que el sexo sea algo pecaminoso e impúdico, sino que sus razones para combatir esta industria se basan en la idea de que mercantiliza a la mujer y la convierte en poco menos que un objeto, una cosa. Esto lo encontramos por ejemplo en el libro Neoliberalismo sexual de Ana de Miguel, y es una idea que tampoco puedo concebir. Personalmente no entiendo por qué una mujer se está mercantilizando cuando ofrece un servicio sexual, pero no cuando ofrece un servicio laboral consistente en fregar suelos o servir copas, por poner un par de ejemplos. Cualquier trabajo, cualquier actividad que llevemos a cabo y por la que se nos paga, la hacemos con nuestro cuerpo. Sin embargo, solo se utiliza la expresión "estás vendiendo tu cuerpo" cuando se trata de servicios sexuales. ¿Por qué? ¿Es que el tipo que está subido a un andamio no está empleando su cuerpo igualmente? De hecho, se juega la vida. Realizar un servicio sexual no supone ni vender ni alquilar el cuerpo. La persona que adquiere ese servicio no puede disponer de ese cuerpo como le plazca, sino limitándose a aquellos actos que han pactado mutuamente mediante un contrato, exactamente igual que con cualquier otro trabajo. La falta de coherencia teórica de la postura abolicionista me lleva a pensar que en el fondo lo que subyace es el viejo puritanismo de toda la vida, el cual no solo considera impúdica a la mujer prostituida, sino que busca avergonzar al hombre por querer satisfacer su deseo. Esto, por cierto, también lo plantea sabiamente Despentes en la teoría King Kong. No obstante, el abolicionismo intenta refrendar su postura con datos que demostrarían que la prostitución lleva inevitablemente a la trata y a la explotación sexual de la mujer. Al mismo tiempo que expone que su método de perseguir al cliente y al proxeneta y ayudar a la prostituta a salir de ese mundo es el más efectivo para ayudar a las mujeres a salir de esa situación. Esto es lo que se ha llevado a cabo en Suecia y se conoce como el modelo nórdico. Lo que pasa es que, como en tantas otras ocasiones, nos están mintiendo. La amplia mayoría de datos que ofrecen las abolicionistas están tergiversados o son directamente falsos. El youtuber y trabajador sexual Ralph Rutledge ha hecho un gran trabajo desmintiéndolos en una serie de vídeos que os he dejado en la descripción. Yo por mi parte haré aquí un pequeño resumen de los puntos principales y que más han trascendido los medios, pero si queréis ahondar en el tema, en sus vídeos tenéis todo lo que necesitáis. Y vamos a empezar con el bulo más popular, el que hace referencia a la trata. Desde sectores abolicionistas e incluso por parte de políticos y fuerzas del orden, se asegura que la amplia mayoría de las prostitutas están controladas por mafias que las tienen explotadas. ¿Cuánto? 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 80. El 80% de las mujeres que ejercen la prostitución lo hacen obligadas. Antes de nada tenemos que entender en qué consiste la trata con fines de explotación sexual, y para eso nada mejor que utilizar la definición internacional instituida en el Protocolo de Palermo en el año 2000, que dice lo siguiente: por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza o a otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al uso de poder o a una situación de vulnerabilidad o a la concepción o la recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otras con fines de explotación. Y quiero subrayar la parte que hace referencia al engaño y al abuso de una situación de vulnerabilidad, porque la inmensa mayoría de la trata dista mucho de la imagen que nos suele vender en las películas, de la chica secuestrada y atada a una cama donde es violada sin parar por montones de hombres. En realidad difícilmente un cliente va a querer tener sexo con una chica en ese estado. La mayoría de los hombres, si entramos en una habitación para tener sexo y nos encontramos a una chica atada y llorando, lo que haríamos sería salir por patas de allí, aparte de obviamente denunciar. Las mafias de trata funcionan de otra manera. En la mayoría de los casos se aprovechan de la necesidad económica de mujeres en situación de precariedad para prometerles una vida mejor en otros países. Allí no van a conocer a nadie y por tanto van a estar a merced del proxeneta, el cual las hará trabajar mediante amenazas físicas a ella o a su familia o mediante el engaño. Hay víctimas de trata que voluntariamente van a otros países a ejercer la prostitución, pero se les engaña cuando se les habla de las condiciones. No se les paga tanto como se les dijo, se les dice que tienen que pagar una deuda por el viaje y el alojamiento que no hace más que aumentar, e incluso se las va cambiando de ciudad para que nunca confraternicen con los clientes o con la gente de la zona, y así no puedan dejarlo. Os dejo con un fragmento del testimonio de Amelia Tiganus, una víctima de trata que contó su experiencia en el programa de Barbie Japuta.
La inmensa mayoría de víctimas de trata no nos identificamos como tal, porque en todo momento nos hacen sentir culpables y responsables, ¿no? Por haber dicho que sí a ese engaño, porque un engaño no es solo que te digan que vas a venir a cuidar a una persona mayor o a ser camarera o bailarina. Un engaño es también que te digan que en un par de años vas a tener tu vida solucionada, ¿no? Sin embargo, esto parece que no cuenta porque los prejuicios que hay en la sociedad parecieran decir que si sabías que venías a la prostitución te lo mereces todo lo que te pase, todo lo malo que te pase, ¿no? Por putas, ¿no? ¿Cuántas de las prostitutas son realmente víctimas de trata? Las cifras que dan en los medios de comunicación suelen rondar el 80%, pero hay quien lo lleva más lejos, como es el caso de Yolanda Besteiro, presidenta de la Organización de Mujeres Progresistas y afiliada al PSOE, que llegó a subir la cifra al 95%. Esto difiere mucho de las pocas cifras oficiales que tenemos. Por ejemplo, a nivel internacional hay un famoso informe de la ONU centrado en la prostitución en Europa que señala que 1 de cada 7 mujeres es víctima de trata. Esto supone una media del 14%, muy lejos de ese mito del 80 o 90%, y ojo, el propio informe de la ONU señala que esta cifra ya es muy alta. Y si nos vamos a las cifras oficiales en España, lo que nos encontramos es que hay una opacidad tremenda por parte del Ministerio del Interior, que parece que tiene miedo de decir lo que sabe. Os lo explico, el único informe que habla sobre prostitución y trata por parte del Ministerio del Interior es el del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el CITCO. Este informe muestra los casos de trata y explotación tanto dentro del ámbito de la prostitución como dentro del ámbito laboral, o sea, lo que se llama el trabajo esclavo. Y cuando hablan de las inspecciones a centros de trabajo que han llevado a cabo, no tienen ningún problema en decir que en total han hecho unas 5.000 inspecciones, y han identificado un total de 12.000 trabajadores, de los cuales eran víctimas de explotación y trata 533. En cambio, cuando hablan de prostitución ya no son tan claros. Sí te dicen que han hecho 2.228 inspecciones. ¿Pero por qué no te dicen el número de prostitutas? No te las dicen. En lugar de ello te hablan de personas detectadas en situación de riesgo. Y te dice que son 10.111. ¿Qué quiere decir personas en situación de riesgo? Es más, ¿cómo puedes estar en riesgo de trata? O eres víctima o no lo eres. ¿Por qué no dicen abiertamente que este es el número de prostitutas encontradas en sus inspecciones? ¿O es que había prostitutas que no estaban en situación de riesgo? En fin, en el fondo da igual. Aun suponiendo que todas las prostitutas estuvieran en situación de riesgo, la realidad es que en esas inspecciones solo encontraron que eran víctimas de trata o explotación 577. Es decir, el 6% del total. Una cifra aún menor del 14% del informe de la ONU y que desde luego no tiene nada que ver con la del 80% que se da en los medios. Sé que muchos estaréis preguntando por qué si las cifras en España son del 6%, hay representantes de las fuerzas del orden y del gobierno que hablan de un 80%. Francamente no lo sé, pero os aconsejaría que penséis quién se beneficia de mantener esa mentira. De momento su consecuencia más obvia es que esto justifica que las leyes del sector se confeccionen partiendo de la idea de que la prostituta es una víctima, ya que la prostituta libre sería la anécdota frente a la esclava. Otra consecuencia es que los colectivos de prostitutas que se asocian y reivindican sus derechos no sean tenidos en cuenta, pues se considera que la prostituta voluntaria es la excepción dentro de este negocio, y no la norma. Este bulo del 80% de trata también le viene muy bien a las abolicionistas para respaldar una segunda mentira, que la prostitución no se puede desvincular de la trata porque sin ella no habría suficiente oferta para abastecer a la demanda de los clientes. Pero ¿cómo se mantiene la prostitución a día de hoy cuando las mujeres somos sexualmente libres? Solo mediante tráfico y trata. No hay putas para tanto putero. Simplemente. Antes de aclarar este punto, hay que decir que tampoco sabemos a ciencia cierta el número de prostitutas y clientes que existen. Solo tenemos estimaciones, como por ejemplo las que hace el estudio a nivel europeo de la ONU. Este estudio refleja que aproximadamente son trabajadoras sexuales 1 millón de mujeres en Europa, lo que supone que sean el 0,6% de la población femenina. En cuanto a los clientes, no sabemos hasta qué punto son sinceros, pero las cifras que dan varias encuestas nos dicen que aproximadamente el 6% de hombres recurrió a este servicio en el último año. Pero claro, no sabemos si han recurrido un par de veces, o mensualmente, o incluso semanalmente. Por esto es por lo que es tan difícil de calcular, pero aun suponiendo que fueran clientes habituales, seguirían siendo 10 clientes por cada prostituta. Esto es tremendamente poco, y lo que señala es justo lo contrario que nos dicen las abolicionistas, que estamos ante un mercado en el que hay un exceso de oferta para la cantidad de demanda. Pero más allá de los datos que nos dan las encuestas, la mayor prueba de que la oferta es enorme en relación a la demanda nos la da la microeconomía, la ley de la oferta y la demanda. Cuando la demanda escasea, la competitividad entre los ofertantes aumenta, y esto se traduce entre otras cosas en una bajada de precios con la intención de atraer al cliente. Y he estado investigando y efectivamente, los precios son sorprendentemente bajos. Por un lado, las prostitutas callejeras, las más precarias, mantienen precios de entre 10 y 30 euros. Hola. Hola, dime cariño. ¿Cuánto? 20 completas 15 spas. ¿Y hay por dónde hacerlo aquí? Ahí en el campo.
Dedicarse a la prostitución supone sufrir un tremendo estigma social, por no hablar de los riesgos de enfermedades de transmisión sexual, la exposición a sufrir violencia callejera o agresiones sexuales. Nadie lo haría por 20 euros si no tuviese claro que si sube el precio se quedaría sin clientes. Y sé que muchos estaréis pensando que 20 euros la hora tampoco es tan mal negocio, pero es que no son 20 euros la hora, es 20 euros por cliente, y perfectamente pueden pasar horas sin que llegue ninguno. Si le preguntéis a cualquier trabajadora del sexo os dirá que su trabajo consiste principalmente en esperar, y esperar en la calle de pie pasando frío o calor no es ningún chollo. Pero claro, estamos hablando de las callejeras. ¿Qué pasa con las chicas de clubes? ¿O con las llamadas escorts, las que lo hacen en piso por su cuenta o a domicilio? Pues los precios suben, pero no son ninguna barbaridad. La mayoría rondan los 50 euros la media hora, que se puede disparar a 80 o 100 cuando se trata de la hora completa. Incluso en sitios que se venden como prostitución de lujo con chicas jóvenes y autóctonas en suites relativamente elegantes, rondan esos mismos precios, y solo se disparan hasta los 200 o 300 euros para servicios muy especiales, que ya incluirían hasta ser atendidos por más de un escort a la vez. Otro argumento empleado por los abolicionistas hace referencia a la salud mental de las trabajadoras sexuales, como por ejemplo vemos en este fragmento de un vídeo de Aime. El 68% reunía los criterios del trastorno de estrés postraumático y era de una severidad equiparable a la de los veteranos de guerra en tratamiento. La prevalencia del estrés postraumático en las prostitutas es mucho mayor que entre los soldados, e incluso mucho mayor que entre los veteranos de Afganistán y del Vietnam. Yo no dudo de la veracidad de los datos ahí expuestos, pero hay un problema. En el documento que ella expone está metiendo en el mismo saco las prostitutas que ejercen en Europa con las que ejercen en África, a la que está en la calle con la que está en un club, a la que lo ejerce libremente con la víctima de trata, como si todos estos factores fueran irrelevantes y lo único que pudiera afectar a la salud mental de alguien fuera el hecho de ejercer la prostitución. ¿Qué ocurre si en lugar de eso lo separamos según el tipo de prostitución que ejercen? Pues eso fue precisamente lo que hizo el Dr. Rosler en la ciudad de Zúrich, en Suiza, analizar la salud mental de las prostitutas de la ciudad por grupos. El primer grupo, que haría referencia a las trabajadoras suizas que lo hacían en la calle, resultaron ser las que sufrían mayor violencia y violaciones. El segundo grupo trabaja en burdeles, salones y cabarets y no experimentan mucha violencia por el trabajo sexual en sí. El tercero son mujeres europeas que trabajan en pisos, y parece que son las que menos les afecta este trabajo, en contraposición al cuarto grupo, que es el más pequeño, el 15%, y está conformado por mujeres no europeas, las cuales por cierto son las que tienen más posibilidad de ser víctimas de trata. Estas son a las que más les afecta el trabajo sexual. Las diferencias las tenéis en el gráfico, mientras que el cuarto grupo muestra unos desórdenes psicológicos tremendos, con un 73% de ellas sufriendo ansiedad y un 47% sufriendo depresión, tenemos un tercer grupo con niveles bajísimos. Por ejemplo, el porcentaje de ellas que sufren depresión es del 9,5%, aunque en el gráfico lo hayan redondeado al 10%. Para que podáis contextualizar mejor estas cifras, os diré que según los datos del Ministerio del Interior, en España sufren depresión el 9,2% de las mujeres, o sea, prácticamente la misma cantidad. Y de hecho, las mujeres españolas que sufren ansiedad es de un 9,1%, o sea, 4 veces más que las prostitutas de este grupo. En cuanto a los otros dos grupos, sí muestran unos niveles más altos de estrés y ansiedad que la mujer promedio, y más cercanos a los que serían otras profesiones estresantes, porque no nos engañemos, ser prostituta nunca ha sido un trabajo fácil. Pero aún así parece obvio que lo que más daña a la prostituta no es el hecho de ejercer la prostitución, sino cómo se ejerce. Pese a todo esto, las abolicionistas, con McKinnon a la cabeza, han conseguido que sus ideas hayan calado en Suecia, donde desde hace décadas se castiga con multas e incluso prisión al cliente reincidente o al proxeneta, al mismo tiempo que se le ofrecen ayudas a la prostituta para salir de ese mundo. No obstante, los resultados del modelo sueco dejan bastante que desear. Es cierto que disminuyó la prostitución cuando se implantó, al menos la callejera, pero según indican los informes del propio gobierno, poco a poco se ha ido recuperando. No hay que olvidar que las mujeres que se dedican a ello lo hacen por necesidad, y la necesidad no desaparece a golpe de prohibiciones. Lo que sí ha ocurrido es que con los años el mercado se ha ido desplazando. Hay un tercio de la prostitución callejera, pero hay 23 veces más prostitución en internet. En cuanto a la principal utilidad que se supone que tendría este modelo, que es que desapareciera la trata y la figura del proxeneta, pues parece que provoca el efecto contrario. El hecho de que la actividad se vuelva clandestina hace más necesaria que nunca la aparición de un mediador entre el cliente y la prostituta, lo que hace que el número de proxenetas aumente. Aunque esto no es lo peor del modelo sueco, lo peor es cómo afecta a las prostitutas callejeras la disminución de su número de clientes. No olvidemos que la oferta de este sector es muy poco elástica. Estas mujeres hacen la calle porque no tienen otra opción. Entonces, si disminuye su número de clientes, no les quede otra que bajar los precios y trabajar más horas y durante más años para conseguir el mismo resultado. Es decir, se precariza aún más a las más precarias. Esto lo desarrolla Emi Koyama, una famosa activista, en un artículo que os dejo también en la descripción. Las abolicionistas niegan esto afirmando que este modelo ofrece alternativas que permiten a las mujeres salir de esa situación. ¿Pero son realmente apropiadas esas ayudas? Según el informe llevado a cabo por la socióloga Daniela Dan investigando esos centros de ayuda a la prostitución en Estocolmo y entrevistando a las prostitutas que acuden a ellos, se ha encontrado con que ni siquiera ofrecen ayudas económicas directas, sino que solo les informan sobre cómo conseguir las ayudas que se ofrecen a las personas en situación de
exclusión social, por lo que muchas veces no cumplen los requisitos para poder obtenerlas. Por lo demás, los centros son tremendamente patologizantes, parten del supuesto de que toda prostituta es una víctima de violencia contra la mujer, y la someten a terapias donde dan por hecho, por ejemplo, que han sufrido abusos sexuales en la infancia, aunque las mismas prostitutas les indiquen que no ha sido así. Incluso sus servicios ginecológicos resultan tremendamente autoritarios, llegando a someterlas a tratamientos anticonceptivos permanentes sin siquiera escuchar las dudas y objeciones de las trabajadoras sexuales. La situación ha llegado al punto de que muchas prostitutas acusan a los asistentes sociales de utilizarlas para mantener sus propios trabajos, en lugar de ayudarlas realmente. Y ciertamente no parece que realmente les preocupen mucho, ya que incluso se niegan a ofrecerles preservativos de forma gratuita, basándose en que eso las incentivaría a seguir ejerciendo la prostitución. En definitivas cuentas, el modelo nórdico tiene más sombras que luces. Da la impresión de que la prostitución disminuye porque se hace menos visible en las calles, pero dificulta la situación de las que siguen inmersas en él. No se les ofrece alternativas reales, y encima no tenemos pruebas de que realmente disminuya el tamaño de esta industria. Que las abolicionistas lo muestren como la panacea me lleva a pensar que realmente les importan muy poco las prostitutas, sobre todo teniendo en cuenta el poco interés que tienen en escuchar a las que se mantienen en activo. En España, por ejemplo, es común entre las abolicionistas tachar a los sindicatos y organizaciones de prostitutas de trabajar para los intereses de los proxenetas y mafias. Pese a que una de las reivindicaciones constantes de estas asociaciones es precisamente combatir la explotación sexual y velar para que la trabajadora pueda realizar su trabajo de manera autónoma. Bueno, hay gente con la que no merece la pena debatir. A ver, no te vas a poner a debatir, es una tontería, con las instituciones, organizaciones o lo que sea, o las personas que están directa o indirectamente, bajo cubierta como sea, financiadas por las mafias. Eso es una tontería. Y lo peor es que no se quedan en meras palabras. Llegaron a tratar de expulsar a las asociaciones de prostitutas de marchas como la del 8M, cuando precisamente son uno de los colectivos de mujeres más precarios. Y la excusa es la de siempre, tachar a las propias prostitutas de velar por los intereses de los proxenetas. Por eso nosotras, las abolicionistas de Cataluña, en concreto aquí en Barcelona, pedimos a todas las asambleas territoriales que detecten que hay presencia de cualquier representante de los intereses de la industria del sexo, que lo denuncien, que exijan que se disuelvan las asambleas que están infiltradas por los intereses del lobby putero, que se disuelvan. Y sobre todo hacemos un llamado al 8M estatal. El 8M estatal tiene este fin de semana un encuentro en Valencia en el que sabemos que hay una representante del sindicato ilegalizado de la prostitución invitada en una mesa como ponente. Nos parece intolerable. Y este es solo uno de los múltiples ataques que las abolicionistas llevan a cabo contra aquellas a las que dicen defender. También presionan a la administración pública para que retiren cualquier fondo a asociaciones que ayuden a las prostitutas, e incluso promueven ordenanzas que les impiden poder expresarse libremente, tal y como explica María José Barrera, cofundadora del colectivo Prostitutas de Sevilla, en esta ponencia del sindicato Otras. Pedimos el espacio público, pidieron firmas en chance. El Ayuntamiento de Sevilla puso a trabajar a sus abogados. Vamos a ver si nos podían multar por las ordenanzas municipales. Y ahora, para rematarlo, nos mete el artículo 76, que nosotros lo hemos denominado mordaza para las putas. Tenemos 500 multas a nivel estatal por la ley mordaza. A las mujeres, según el estudio Antígona, frente a 8.000 muertas de los clientes, había 64.000 de mujeres. En Sevilla, en Andalucía, en Málaga, se están multando 300 mujeres al año desde 2013. ¿Dónde están las feministas allí? ¿En que no salió nadie? El 25N salimos a la calle, las putas de Sevilla, y cuando llegamos a la Alameda, quisieron boicotear nuestro cortejo y empezaron a gritarnos: somos feministas porque somos abolicionistas. A nuestro paso. Y esto se lo hacen mujeres a otras mujeres, las mismas mujeres institucionales que votan ordenanzas municipales donde nos persiguen. No hay derecho que sean los tacones de las mujeres las que nos pisoteen. Estamos hasta las narices que nos digan que nosotros somos el lobby proxeneta. Lobby proxeneta es ellas, que son las que dan la licencia. Toma. No nosotras. Las que han regulado durante 40 años para el servicio de la patrona. Mientras que a nosotros nos han dejado sin derecho. Esto me ha impactado tanto que lo he tenido que buscar, y efectivamente en el artículo 76 de la Ley Andaluza de Igualdad, ley que ya comenté en otro vídeo, viene indicado que será una infracción grave organizar actos culturales, artísticos o lúdicos que justifiquen o inciten a la prostitución. Y fijaros en el lenguaje, porque no es nada inocente. No es solo incitar, es que hasta justificar la prostitución es ilegal.
Esto quiere decir que si lo que yo estoy comentando en este vídeo lo comentase en una conferencia en un auditorio, me estaría exponiendo una multa de entre 6.000 y 60.000 euros. Y no solo eso, sino que además me supondría perder la posibilidad de obtener cualquier tipo de ayuda que me pudiera ofrecer el gobierno de mi región. O sea, esto es una forma de decirle a las prostitutas inmigrantes o con pocos recursos que como se atrevan a asociarse y alzar la voz, que se despidan de recibir cualquier tipo de ayuda para salir de su situación. Y ojo, que esta ley no solo hace referencia a conferencias, sino también a hablar de estos temas en centros docentes. Esto quiere decir que libros como la teoría King Kong, que ya he mencionado antes, no se pueden recomendar en un aula de clase, y el profesor que lo haga se juega, aparte de la multa, a ser inhabilitado para la docencia durante 3 años. Así están las cosas, así de represor es el abolicionismo actual. Por esto no es de extrañar que en la última marcha llevada a cabo por abolicionistas en Barcelona, en el barrio de Raval, famoso porque se ejerce la prostitución, la recibiesen así. Y creo que con esto ya he hablado suficiente del abolicionismo. Me está quedando largo el vídeo, pero no quiero cerrarlo sin hablar, aunque solo sea un poquito, de las posturas a favor de la prostitución, que serían la postura regulacionista y la despenalizadora o pro derechos. El regulacionismo parte de la idea de que el problema no es la prostitución en sí, sino cómo se ejerce y el estigma que genera en la prostituta, planteando como solución que sea el Estado el que decida en qué condiciones se puede llevar a cabo, con la intención de normalizarla y convertirla en un trabajo más. Así que como solución, se prohíbe la prostitución en las calles para permitir únicamente llevarla a cabo en clubes de alterne, donde el empresario no cobraría por la prostitución en sí, es decir, no habría proxenetismo, sino que lo haría por la cama, la estancia y cualquier otro servicio que otorgase a la prostituta o al cliente. Este modelo es el que se ha llevado a cabo en Alemania, y el resultado pues no ha sido muy halagüeño. Por un lado, al normalizarse socialmente, oferta y demanda aumentan. Y por otro, los empresarios se aprovechan de las dificultades para obtener las licencias para aglutinar el mercado, imponiendo unas condiciones a las prostitutas que solo pueden ser definidas como explotación sexual, como es pagar 160 euros por habitación al día más 25 de impuestos. Esto supone que en algunos casos las prostitutas solo empiecen a ganar dinero a partir del 7º cliente, repartiendo los beneficios de los 6 primeros entre el empresario y el Estado. Aparte, la mayoría de las prostitutas ni siquiera llegan a regular su situación como trabajadoras, porque son inmigrantes en situación irregular y no pueden hacerlo, con lo cual siguen estando al margen de la ley y desamparadas ante proxenetas y explotadores. Este modelo no es defendido por ninguna asociación de trabajadoras sexuales, y esto que quede bien claro, las prostitutas no abogan por el modelo regulacionista, sino por el despenalizador, que es el que se ha llevado a cabo en Australia y Nueva Zelanda. El modelo pro derechos es el que recoge la ley de reforma de la prostitución en Nueva Zelanda y permite ejercer la prostitución de manera libre a cualquier persona mayor de 18 años, con independencia de que lo haga en la calle o en un burdel. Al mismo tiempo, otorga una serie de derechos a las trabajadoras sexuales de cara a evitar la explotación, la trata o el abuso de clientes. La gran ventaja que tiene este modelo es que permite que, por ejemplo, 4 mujeres decidan por su cuenta y riesgo montar un burdel en su propio piso compartido y ejercer allí la prostitución sin que nadie se lo impida. ¿Os acordáis lo que vimos antes de que las prostitutas autóctonas que ejercen en pisos son las que menos estrés y ansiedad sufren? Este modelo es el que realmente empodera a la trabajadora frente al empresario y al proxeneta, porque es el que da más libertad para ejercerlo por su cuenta. En un estudio llevado a cabo por la Universidad de Otago, se concluye que el 90% de las trabajadoras sexuales encuestadas consideran que este modelo les ha otorgado más derechos y más poder de negociación frente al cliente y les hace sentir más seguras y protegidas frente a la violencia. ¿Y por qué se sienten más seguras? Pues entre otras cosas porque les es mucho más fácil recurrir a la policía cuando sienten que no van a ser detenidas por su trabajo. Regresando a España, ahora que ya tenemos una visión más global, he de decir que aquí no hay partidos que aboguen por una postura pro derechos. Hay un partido que aboga claramente por el sistema regulacionista, que es Ciudadanos, y otro que aboga por el abolicionismo, como es el PSOE. En Podemos sí que hubo cierto debate interno entre despenalización o abolicionismo, pero creo que no lo tienen muy claro, así que las asociaciones de trabajadoras sexuales han quedado en tierra de nadie. Podría contaros más cosas, pero es que este tema no se acaba nunca. Si queréis ahondar más y obtener muchos más datos, ya os lo he dicho. Miraros los vídeos de Mundo Puti o las conferencias que también os he pasado sobre abolicionismo y pro derechos. Lo que sí voy a decir, ya a título personal, es que me cabrea tremendamente que mientras que en las conferencias abolicionistas se dedican a hablar de la Biblia y de la dignidad del cuerpo de la mujer y a acusar a las asociaciones de prostitutas de trabajar para el lobby proxeneta, es precisamente en las conferencias de asociaciones de prostitutas donde realmente se ataca al lobby proxeneta, donde señalas quiénes son, cómo explotan a las trabajadoras sexuales y cómo están en manos de grupos neonazis con el respaldo y trato de favor de gobiernos de izquierdas. Porque parece que cuando manda el dinero las ideologías se aparcan a un lado. Por mi parte lo dejo aquí. Este es el primer vídeo que hago por peticiones expresas de mis mecenas de Patreon. Lamento si he tardado mucho, pero espero que estéis satisfechos con el resultado.
Por lo demás, si queréis apoyarme, dadme like, suscribiros a mi canal y a mi Patreon y recordad que yo me pongo la venda para que vosotros os la podéis quitar. Hasta otra.